Estás conectado con Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Galáctica Digital. Mucha vibra para vos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos una vez más aquí por Galáctica Radio y Televisión Digital, por lo tanto para todo el planeta. Nos podéis estar mirando desde cualquier parte en ese momento, basta que habléis español, ¿no es cierto? Bueno, saludos a todo el equipo de Galáctica, principalmente a nuestro director Pedro, saludos a nuestros colegas que tienen sus contenidos también, bueno, con una radio y televisión con mucha pluralidad, mucha apertura, y mi solidaridad también, porque a veces, bueno, aquí en Galáctica somos objetos de censura, y eso no está bien, porque, bueno, vivimos en tiempos de libertad de expresión, en tiempos difíciles, y bueno, y la diversidad de opinión es buena para el debate, ¿no es cierto? Yo creo que la única censura, entre comillas, el único límite, mejor dicho, a la libertad de expresión tendría que ser hablar cosas de terceros que no son ciertas, ¿no es cierto? La injuria, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? La falta de respeto, el racismo, en fin, esos son los límites de la libertad de expresión. Pero opiniones, no, opiniones políticas, opiniones sobre lo que está pasando en el mundo, eso no debería ser objeto de censura en esas alturas del campeonato. Bueno, estamos pasando un momento muy difícil a nivel mundial, con la crisis israelí-Gaza, ¿no es cierto? Es una situación muy compleja. Obviamente que vamos a tratar el tema hoy, y obviamente que es muy difícil tratar ese tema, es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque es un tema que tiene muchísimas capas, es como más o menos ir sacándole las capas a una cebolla, ¿no es cierto? Que uno encuentra con la capa de abajo y después hay otra más, y después hay otra más. Hay muchas camadas de comprensión, hay muchas cosas que no pueden ser dejadas de lado para la comprensión, y es un conflicto que se va a analizar desde un lugar, y si uno se para en otro lugar la visión es otra, y si uno se vuelve a parar en otro lugar la visión es otra, y si uno se vuelve a parar en otro lugar la visión es otra. Es muy difícil de comprender lo que está pasando, es muy difícil de tener una posición, salvo obviamente si uno ya tiene una ideología lo que sería la grieta, ¿no? La grieta que A o B, ahí sí, ahí es fácil tomar posición, pero si uno intenta ser objetivo, cosa que es muy difícil, pero bueno, si uno intenta hacerlo con un ejercicio de abstracción, con un ejercicio de objetividad, autoabstracción, entonces es muy difícil de comprender. Entonces, bueno, lo que vamos a tratar de hacer aquí, como siempre hacemos en Galáctica, es, bueno, traer información objetiva para que cada uno tenga su propia visión acerca de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, primeramente vamos a comprender que ese conflicto es mucho más antiguo de lo que se ve ahora, ¿no es cierto? Esa es una de las cosas que tenemos que entender para analizar un conflicto. El famoso, popularmente dicho, ¿no? La gotita que rebasó el vaso. Bueno, los asentamientos que iniciaron ese conflicto, ¿no? de los colonos de Israel en Palestina. Bueno, eso es nada más que la gotita que rebasó el vaso. Pero ese conflicto remonta muchísimo tiempo. Y podemos analizar, vamos a abstenernos de analizar en el último siglo, ¿no? Para no ir tan lejos. Porque si queremos ir a la Biblia, también podemos encontrar ahí eso desde hace años, ¿no? Bueno, en la Biblia, y no me refiero a la parte religiosa de la Biblia, porque, bueno, unos serán católicos y creen en la Biblia, o cristianos, otros no, pero hablo de la parte histórica, ¿no? De lo que es Isaac, Abraham, en fin, toda esa parte histórica. Pero vamos a empezar el siglo pasado, ¿no es cierto? Desde la Primera Guerra Mundial, que el Imperio Otomano es destruido, la ocupación de Inglaterra o del Reino Unido, ¿no? De Palestina, del territorio que hoy es Palestina, bueno, en fin. Para hacerlo muy sencillo, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se buscan acuerdos de paz para calmar un poco esa región que siempre venía, bueno, y se distribuye de la siguiente manera. En ese espacio conviviría el Estado de Israel y el Estado de la Palestina, ¿no?
el Estado de Israel, bueno, a lo largo de ese siglo hubo muchas guerras, entonces el Estado de Israel expandió, redujo, expandió, bueno, hubo diferentes tamaños. Las partes más importantes a considerar, bueno, es la franja de Gaza y Cisjordania, ¿no es cierto? Es decir, que el Estado de Israel, de la Palestina, tiene esas dos partes que no se comunican entre sí. Y en el caso de la franja de Gaza, mejor dicho, bueno, está controlada por Hamas, que es una milicia, eso hay que decirlo también, es una milicia, ¿no? Entonces, bueno, resulta que, bueno, hay legislaciones del Estado de Israel que permiten que, bueno, que un israelí reclame tierras que le habían pertenecido en otro momento, en otras épocas, incluso antes, antes del asentamiento palestino, ¿no es cierto? Entonces, más o menos es eso lo que generó el conflicto reciente. Bueno, los palestinos, bueno, jamás, hay que dejarlo bastante claro también y llamar las cosas por su nombre, ¿no es cierto? Porque es una organización terrorista, invadió, bueno, retalió Israel y la respuesta fue muy fuerte también, ¿no es cierto? Imaginemos, es como que, por ejemplo, que un niño le pegue a un adulto y ese adulto, en vez de defenderse, bueno, le pega al niño. Entonces, aquí, bueno, hay que analizar con objetividad también. Por un lado tenemos un Estado de Derecho luchando contra el Estado terrorista, contra una organización terrorista, mejor dicho, una organización terrorista, no un Estado, una organización que es Hamas, pero por otro lado hay una respuesta bastante dura también, bastante desproporcional. Entonces eso de por sí ya genera una grieta a nivel internacional, una grieta que muchas personas están a favor de Israel y muchas personas están a favor de Palestina, ¿no es cierto?, según la ideología que tienen. Pero aquí no cabe solamente mirar las ideologías, porque de verdad, parece no tener solución a esa situación, porque lleva muchísimos años así. Uno de los puntos claves de esa crisis es la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es considerada territorio sagrado para las tres religiones, tanto para el cristianismo, para el judaísmo y para el islam. Entonces, esa ciudad está controlada por Israel, ¿no? Y la ciudad de Jerusalén es fundamental para comprender. De hecho, muchos países, los países prefieren tener sus embajadas en otras ciudades, ¿no es cierto?, tanto del lado de Palestina como del lado de Israel, para precisamente no involucrarse, no tomar posición en ese conflicto. Y que de hecho, bueno, ya nos acordamos de la manifestación de Donald Trump de transferir la embajada, ¿no?, de Tel Aviv para Jerusalén, lo que produjo una división internacional, por supuesto. Entonces, una de las cuestiones más importantes, mientras no haya una posibilidad de consenso de esos territorios, ¿no?, porque la verdad es que es difícil de comprender por qué no pueden convivir en una tierra, por qué no pueden convivir varias culturas. Eso sería riquísimo, Israel sería, y la Palestina podría ser un estado, no lleno de, pero bueno, no pueden convivir, eso ya está comprobado. Entonces quizá la ciudad de Jerusalén debería ser controlada internacionalmente, ¿no? Mientras tanto no haya un consenso, mientras tanto no haya una posibilidad de convivencia mutua, ¿no? Porque bueno, si la ciudad es reclamada históricamente por muchas religiones, entonces bueno, desde ese lugar, ¿no? Bueno, no hay formas de atribuir más o menos derechos a cada uno, porque desde ese lugar las tres religiones monoteístas reclaman, ¿no es cierto? Otra cosa a considerar también es que es un conflicto religioso. Me preguntaron el otro día en una radio si era un conflicto político y religioso. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque precisamente, bueno, estamos hablando de estados teocráticos, ¿no es cierto?, donde la religión tiene un componente, la religión y el Estado de cierta forma van de la mano, van uniforme, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la religión aquí no colabora tampoco, no colabora. De ahí también, bueno, que la importancia de los estados laicos, ¿no?
de que cada uno tenga todo el derecho al acceso a la religión, pero que eso no se mezcle con los estados, ¿no? Por ejemplo, si esa región, por ejemplo, tuviera una administración laica, o por ejemplo la ciudad de Jerusalén, para seguir mi ejemplo, porque Jerusalén podría ser una prueba piloto para buscar un acuerdo, ¿no? Una forma de convivencia en ese punto. Pero bueno, para eso tendría que haber ese consenso de que las religiones se manifiesten en forma privada, como de hecho sucede en varios países, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos conviven musulmanes y conviven judíos, o en Argentina, por ejemplo, que hay muchos judíos y hay muchos musulmanes, y bueno, y conviven en forma pacífica dentro del Estado constitucional. De hecho, bueno, dicho sea de paso, cuando se creó el Estado de Israel, uno de los países que se había propuesto para el asentamiento del Estado de Israel es Argentina, precisamente, ¿no es cierto? Pero bueno, no se pudo precisamente por esa cuestión de la tradición. Pero bueno, resulta que entonces Jerusalén es un poco el pivot de esa problemática. Y bueno, yo realmente no veo otra forma posible que no sea que esa ciudad sea controlada por agentes internacionales para precisamente poder minimizar esa situación. Y bueno, porque son de tres culturas, entonces no hay forma de... Pero eso se conoce la ciudad. Hay una ciudad en España, ¿no?, que he visitado un par de veces, que se llama Toledo. Y precisamente siempre que veo Toledo me acuerdo del conflicto entre israelíes y palestinos, ¿no es cierto? Siempre pienso en eso porque Toledo es una ciudad precisamente que tiene mucho vestigio de cristianismo, del islam y del judaísmo, ¿no? Entonces pensé, qué lindo que es esa riqueza cultural, ¿no es cierto? Qué bello que es eso. ¿Y por qué no se pueden convivir? Bueno, entonces ahí queda mi apelo a la comunidad internacional, bueno, para que Jerusalén sea controlada hasta tanto no se pueda convivir las tres culturas allí, que sea controlada a nivel internacional. Sería ya una pequeña escalada hacia la solución de ese conflicto, ¿no? Porque, bueno, muchas otras no hay tampoco. Bueno, pero en las últimas semanas el conflicto viene escalando en forma absurda, en forma inhumana, y muchísimas vidas se están perdiendo, vidas civiles. Entonces, bueno, queremos dejar aquí nuestro apelo, nuestro pedido a la comunidad internacional, a israelíes y a palestinos, para que busquen una forma de diálogo, ¿no? Esta semana llamé a una amiga mía que es palestina y vive en Israel, tiene pasaporte israelí, y es palestina, ¿no? Uno de esos 20%, ¿no? Bueno, que vive en Israel. Y entonces, bueno, mientras hablaba con ella no quiso grabar entrevista, mientras hablaba con ella se escuchaban las bombas cayendo y ella lloraba conmigo al teléfono. Entonces, bueno, eso me dejó me conmovió bastante, y me di cuenta de que, bueno, que la situación es incontrolable realmente. Si hubiera una forma de buscar diplomáticamente un acuerdo, ¿no? Que ya hubo intentos desde Estados Unidos, muchísimas veces hubo intentos, cuando estaba Yasser Arafat, había muchos diálogos, incluso con el presidente Bill Clinton. La lucha armada solo va a destruir esa región y, bueno, va a producir un caos, porque estamos en un momento de crisis mundial y un conflicto de esos podría producir una grieta internacional y la comunidad internacional, ¿no es cierto? Que sería algo realmente terrible. Pero para finalizar, bueno, probablemente no será el último informe que haremos sobre esa cuestión, porque, bueno, hay mucha información, hay mucha cosa que analizar y hay que ser muy objetivo para no caer en las ideologías, que no quisiera hacer eso. Pero bueno, para terminar el informe de hoy, yo quisiera decir solamente una cosa, ¿no? Una cosa que aprendí en política internacional, y bueno, eso lo puedes llevar también a la casa, en un conflicto con tu padre, tu hermano, tu amigo. Bueno, cuando dos partes están dispuestas a negociar, las dos tienen que estar dispuestas a perder, porque no se puede negociar si las dos solo están dispuestas a ganar, ¿no? Es una relación de ganar-ganar. Entonces yo creo que tendría que haber un poquito más de buena voluntad, tanto de Israel como de la Palestina, para que ese conflicto se solucione lo antes posible. Generamos contenidos artísticos y periodismo de vanguardia para que sepas lo que realmente pasa.
Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en todo el planeta Tierra.